Espíritu Santo les enseñará toda la cosa y le recordará todo cuanto yo le he dicho, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando era joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías, pero cuando sea viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevarán a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es la completación del llamado de Pedro. Pedro, la primera llamada la tiene cuando estaba pescando y se arroja en los pies del Señor después de la pesca milagrosa. Y el Señor le dijo: déjalo todo, te haré pescador de hombres. Y en esta clave tenemos que comprender la triple negación de Pedro y la triple afirmación que hoy acabamos de proclamar. Pedro, llamado a ser fundamento de la iglesia, la piedra sobre la cual el Señor realizaría toda la obra de su iglesia, de su propio cuerpo, se está llamado profundamente a comprender el misterio de la voluntad de Dios en ese seguimiento que Él le está proponiendo. Y es interesante que se lo dice después de la triple reafirmación frente a la triple negación. Entonces, esto de la triple negación y de la triple afirmación, que muchos de los exégetas han visto como en correlación uno con el otro, por las tres negaciones, Pedro reafirma por llamado de Jesús que le ama y que está con él. Nosotros podemos entrever un significado. A mí se me ocurre el significado del camino. El camino teologal, la fe, la esperanza y la caridad. La primera negación, aquellos incrédulos que niegan a Cristo y dejan de creer o tienen dudas en la fe. Para eso está dirigida la acción de Pedro y el pastoreo de Pedro. Cuida de mis ovejas, dice el Señor. La segunda negación es por aquellos que caen en el pecado de la desesperación, en el error de la desesperación, el pecado contra la esperanza y al mismo tiempo la autosuficiencia, por lo cual niegan esperar en Cristo y esperar la verdadera y única victoria de Cristo frente al triunfo del mal. Pero nosotros sabemos que Cristo nos ha dado el camino y el gesto de la fe se transforma en la mirada de la esperanza. Y la tercera negación y afirmación es para aquellos que pecan contra el amor, contra la caridad, contra la solidaridad y caen en el egoísmo. También para ellos está dirigido el trabajo de Pedro. El trabajo de Pedro es para todos, no puede ser exclusivo sino inclusivo. Y si Jesús es el camino y el camino está marcado a nivel teologal con la fe, la esperanza y la caridad, así como lo afirma muy bellamente también San Pablo en una de sus cartas, nosotros lo podemos entonces descubrir. Jesús llama a Pedro al final de la triple reafirmación, después de la triple negación. Primero lo llamó desde su ausencia al pie de la cruz y después lo llamó en presencia de él resucitado, que lo invita y le manda a seguirle.
El seguimiento es el índice justamente del discipulado, de la apostolicidad, porque el que lo deja todo por Cristo y empieza a pescar, en vez que pescado hombres, es justamente aquel que ha dejado toda su faena humana y se entrega por completo a la labor del apostolado para evangelizar. Y el camino es interior y exterior. Interior porque fe, esperanza y caridad son lo que nos llevan a la conversión cada vez más profunda, para que el Espíritu pueda obrar en nosotros. Y al mismo tiempo el camino que nos lleva al cielo. Por eso, queridos hermanos, hoy este Evangelio nos ilumina de una manera especial, porque el Señor a nosotros nos indica el camino teologal. Pero al final añade otra cosa que es muy interesante, después que le dice apacienta mis ovejas, ¿verdad? Es decir, que el magisterio de Pedro tiene que estar dirigido no solo para los que tienen fe, sino también los que pierden la fe o tienen duda en la fe, no solo para los que tienen esperanza en Él, sino los que viven desesperanzados y angustiados o caen en la autosuficiencia de sí mismos negando a Dios. Y no solo por aquellos que se vuelven egoístas y no tienen ninguna capacidad de solidaridad humana, sino que está abierto para todos. Para todo. Es un camino de pastoralidad y al mismo tiempo litúrgico. ¿Y cómo sabemos que es litúrgico? Bueno, Jesús al final le añade el toquecito de la cruz y le dice, yo te aseguro, cuando era joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías, pero cuando sea viejo, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Y después le dijo, sígueme. Es decir, el seguimiento de Cristo es un camino teologal de fe, esperanza y caridad, un pastoreo, una conversión, una santificación, pero al mismo tiempo tiene un punto de llegada, que es la cruz. Es el camino de la muerte entregada a Cristo. No morir por sí mismo, ni morir solamente por la problemática que uno pueda tener de enfermedades o de otros accidentes, sino morir por Cristo, en Cristo y con Cristo. Este es el llamado que viene a completar el mandato que tiene Pedro, sígueme. Y todo apóstol del Señor, todo discípulo del Señor, así como se identifica con Juan, también se puede identificar con Pedro. Y con Pedro específicamente todo lo que es el sacerdocio ministerial, pero también le toca a todos bautizados en el sacerdocio universal, es decir, la plena comunión con Cristo en su pasión, muerte y resurrección, porque solo el Cristo crucificado es el que después con su muerte glorifica al Padre y es resucitado. Queridos hermanos, este es el camino que el Señor nos indica todo, pero también nos pide esa fidelidad Pedro, porque Él tiene el don de recoger a las ovejas, también la más perdida, porque es parte de su pastoreo ir en la búsqueda del que está perdido. En esa clave podemos entender el trabajo de todos los pontífices que en la sucesión petrina se han venido poniendo a la cabeza de la iglesia, no por voluntad propia, sino porque el Señor lo ha puesto allí. Y allí donde comprendemos el último trazo de este evangelio de hoy. Cuando era joven iba donde quería, cuando sea anciano o cuando llegue el momento irá donde tú no quieras y otro te ceñirá la cintura o los calzones, como quisiéramos decir. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un seguimiento que es para nosotros un camino de total entrega y donde nosotros ya no haremos nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, y que con Jesús nos hace descubrir el camino de la voluntad del Padre. Es un acto de entrega, es un acto de oblación que vienen a completar el camino de la conversión de Pedro y de todos los demás que le siguen como sucesores de Pedro. Y en Pedro siempre hay un camino de crucifixión, bien sea espiritual como material. Hay muchos papas mártires por la fe, en el sentido martirial de sangre, y hay muchos papas mártires de la fe por lo que es el camino del
martirio, blanco del martirio espiritual, la persecución, la incomprensión, el rechazo. Que el Señor bendiga al Papa Francisco, que en este momento nos está dirigiendo, y todo lo que el Señor nos quiera seguir mandando. Amén.